Un programa ¿Colocaste avión? donde se dará cabida a todas las opiniones de dirigentes vecinales y la comunidad organizada, con invitados cada semana. Todo esto bajo la dirección y conducción de Mario Palma Cacaldo. Vecinos y amigos, aquí comienza. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Yacolente de Concepción? ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí vamos a dar una fiel muestra, Nolasco. Primero que nada te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Desapareció en acción. Sí, pero usted sabe que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Así que Eso es verdad. la pega ha estado buena. Así Lo que pasa es que aprovechar. quiero dar fiel testimonio a lo que siempre he dicho. Y algunos dicen, no, Mario Palma siempre miente en algunas cosas. Y yo le voy a decir una cosa, que nuestro invitado, don Gastón Saavedra, que fue alcalde y ahora va a la candidatura de diputado, lo conozco desde cuando él empezó la lucha gremial en San Vicente. ¿Y eso hace cuántos años más o menos? Yo diría cerca de unos 25 años, Gastón. ¿Por qué lo digo? Porque fue en los principios de ese año cuando empezamos el programa de cine y amigo. Hace bastante tiempo atrás, yo diría... Estamos en Facebook Live, así que hay que sí, verle más. estoy a ver, sacando cuenta de... Yo de lo que me acuerdo, por lo menos 27 años. Mira, Porque el año 90, 90, comienzo de los que yo 90, te muy conocía a a comienzo de través los de un 90. muy buen amigo, Alfonso Santos. Alfonso Santos, sí, un saludo si es que nos está escuchando o nos debe estar viendo a través del Facebook. Sí, porque nosotros nos conocimos antes de los 90. Yo llegué a la pesquera San Miguel en el año 88. Sí, antes. Dentro de ese año conocí a Alfonso y Lo que pasa es que yo trabajaba, rápido andar. era asesor de los sindicatos. Entonces, por eso lo conocía, porque él era el encargado de... Yo lo digo eso porque estuvimos en alguna negociación colectiva Sí, por sí. esos No, años. Sí. Yo lo digo eso para que la gente tenga claro. Así que porque- quien me conoce antes que usted, Sí. no va a poner las cosas en su lugar. Y empezamos ahí con Juan Policia, la Aranea, dirigentes sociales, etcétera. Iba con mi pequeña grabadora a trabajar ahí en las marchas. Así que tenemos harto tiempo y Sí, todavía yo- seguimos. Y ahora sí, está en sí. esto de la... Yo pensé que lo que la usted iba a educación. aclarar además es que para la gente que lo critica es que aquí realmente se escuchan y se atienden a todas las corrientes. Así es, políticas. así es. No hace mucho también hicimos un Facebook Live con el Frente Amplio, que también tiene candidatos, porque hay la sábana bastante grande, candidatos a diputados y a senadores. Revisarla también esto es un poco molestoso, porque no todos tienen el perfil, bajo mi punto de vista, de ostentar un cargo de relevancia, porque van a representar a gente y no solamente la van a representar, sino que tienen que tener alguna noción de qué es lo que van a emprender, o sea, qué es lo que van a hacer. Y bajo ese punto de vista uno también, no es que sea discriminador, pero uno ve las tendencias de cómo se van armando aquello de lo que va a pasar el 19 de noviembre, y es por ello que dentro de los candidatos que ya tienen un recorrido político está Gastón, en el cual me imagino que hay muchas propuestas. Ayer vi el tablón, ¿eh? Hicieron un pacto ellos de nuevo tratar de lograr o hacer lo mismo que hizo el señor Alejandro Navarro. Y al ratito ya estaban peleando, ya estaban en una polémica. A ver, ahí entre- no. A ver, lo que pasa era justamente la crítica que le hice porque después viene la contracrítica. Claro. Entonces, efectivamente todos hicimos una crítica muy fuerte respecto de, más allá de lo que pensamos Claro. respecto del candidato Piñera, criticamos la actitud de lo que hizo Alejandro Navarro en tanto candidato a presidente, porque ellos tienen, los que están en esa lucha y todos los que estamos como referentes públicos, debemos tener una conducta distinta respecto de cómo hacer educación cívica, de cómo ir reponiendo la credibilidad en la política y en los políticos, de cómo efectivamente instalamos de una vez por todas la amistad republicana en el país. Si aquí los tres pensamos distinto, pero no por eso nos vamos a agarrar, no sé, vamos a tomar los micrófonos y nos vamos a tirar por la cabeza. La Aquí gente tenemos está que poner cansada. en algún minuto un punto de vista distinto. Claro, la gente está cansada de eso, de Entonces- ver mucha Entonces, claro, rencilla. dimos la vuelta y a la vuelta nos encontramos con el y bueno, ¿y qué quedamos? Esta cuestión hay que ser coherente. Si tú haces una manténla. Pero no pasaron muchos minutos, que eso No, es lo más nada, extraño. nada. Digo, La vuelta, 5 minutos ya dimos la está. vuelta cada uno y en la otra. ¿Y quiénes estaban en...? Está don Sergio Badilla, Gastón, está Cristian Campos y también está don Jorge Ulloa. Ya. No, era un buen panel.
un buen panel y están todos bien gorditos, bien mantenidos, ¿no? Los panelistas. Entonces de repente tiraron esto, no, si la pantalla se multiplica Lo que por pasa es 5 que los se kilos. multiplica por 5, si eso todos lo sabemos. Bueno, pero nosotros eso ya pasó, ya se olvidó. Vamos a lo que propone el candidato. Yo me acuerdo del tema que fue transversal, el dique que se pretende construir, que ha costado tanto poder conseguir los recursos del Estado. Y me gustaría que empezaras con ese detalle que no es menor para esta región. Mira, ¿sabes qué? Lo que ocurre es que también ayer una de las propuestas le dije, mire, el día 20, si resultamos elegidos los 4, convoquemos a los otros 4, Dios mediante estas cosas, uno no tiene nada comprado ni ha votado nadie, pero como una sugerencia, en vez de que nos lustremos los zapatos, porque ahí se paga la apuesta el día 20, ¿por qué no hacemos un acuerdo entre los electos para hacer de una vez por todas el ejercicio de liderazgo en la provincia? ¿De qué se trata esto? De que pongamos en una agenda, construyamos una agenda que sea transversal, no trabajemos sobre los que tenemos, las cosas que tenemos acuerdo, en los que no, posterguémoslo un poquito. Y obviamente tenemos acuerdo en que yo creo que un esfuerzo vale la pena para potenciar todo lo que sean los puestos de trabajo. Y en ese ámbito entra lo que usted me dice, que es el tercer dique de ESMAR, que además encadena con otra cosa, con el acuerdo que hay que tener con Huachipato, porque usted ha de saber que la laminación o la construcción de las planchas que hace Huachipato no sirven para construir las naves porque no son de la dimensión que se requiere. Y por lo tanto, también pedirle un esfuerzo ahí al sector privado, yo conozco el problema, eso unos 5 años, para que se adecúen, se modernicen, innoven, y con ello entonces empezamos a asegurar el proceso productivo y de los servicios, y vamos encadenándolo con la pequeña y mediana empresa para que en ambos puntos, que se genera mucho empleo, tengamos por lo tanto un potencial cierto de generar empleos de calidad, y vamos desarrollando, reitero, emprendimientos privados y también con el aporte público en el caso de ASMAR. Pero no hace mucho tiempo atrás, yo diría hace cerca de un año, hubo un pacto de este tipo de alianza transversal, de senadores, Es que nunca y no se fue, logró. mire, le voy a contar una anécdota. Yo estuve metido en eso. Entonces, Sí, no, llegado claramente al Ministerio de Hacienda, nosotros entramos con el diputado Ortega a una reunión, por mientras los otros estaban esperando para entrar por la otra puerta de la oficina del ministro Valdés. Entonces así no se puede construir. Esto se tiene que construir de forma distinta. Yo creo que tiene que haber generosidad, grandeza de una vez por todas, y efectivamente como región o como provincia, porque el distrito prácticamente es toda la provincia, más la isla Santa María, tener una posición Claro. única y que en Un esto, solo documento. claro, y en esto abordarlo, sea quien sea el presidente, debe ser una exigencia de quienes resultemos electos o resulten. Lolasco. Sí, mira, yo escucho atentamente y efectivamente quienes salgan electos, de una vez por todas debiéramos empezar a ver este país como un futuro de país, no de partidos políticos. Cuesta mucho hacerlo, en la práctica es casi impresentable, y por eso es súper importante dos cosas. La primera, que la gente vote, y la segunda, que exista renovación. Yo hoy día escucho a muchos de los que se repostulan hablando de las mismas cosas que no han resuelto algunos de ellos en 30 años. 40 años. Tiene que haber renovación. La idea se agota, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? Pero aquí hay maquinaria, Ahora, es difícil de destruir una maquinaria. Por otro lado, también tiene que existir no solo una unión regional, sino que una unión a nivel país. Y no puede ser que Santiago se siga y la región metropolitana se siga llegando el 70% de la torta. ¿Sí? Es impresentable. O sea, cuando aquí estamos peleando por eliminar la rotonda, en Santiago ya no existe. Cuando aquí estamos pensando, o sea, siempre lo he dicho, aquí los dos proyectos más importantes que hubieron a nivel de Concepción Centro, que fueron la entrada norte y que fue el eje Paiscaví, coronan con rotonda, cuando eso ya está absolutamente eliminado del mapa. Entonces, tiene que haber también un tema general, o sea, el país en sí tiene que empezar a generar una mejor distribución de los ingresos. Esta región aporta mucho en términos de impuestos, y si uno hace un análisis de lo que aporta versus lo que queda, estamos deficitarios absolutamente. ¿Cómo podemos solucionar eso? Mira, lo que pasa es lo siguiente, para seguir con la lógica que yo estoy planteando, tal vez me volví muy pragmático siendo alcalde, porque uno hace o no hace.
Sí, correcto. Punto, se acaba. Y el tiempo, bueno, siempre el elemento más valioso es la persona, pero el tiempo de un alcalde diría yo que es el más caro, pero al mismo tiempo puede ser el más efectivo para la persona. Entonces, mira, ¿cuál fue la lógica mía? Potenciar este plan y presentar proyectos. Yo me iba a sentar a la mesa con el gobierno regional o al PICA Santiago, con los ministerios, y decir, sí, yo tengo esta ingeniería, aquí está hecha. O sea, nos metimos las manos en los bolsillos para hacer ingeniería, proyectos. Yo concuerdo con Nolasco, o sea, no podemos seguir haciendo rotonda, pero esa ¿quién la hace? El Ministerio de Obras Públicas en nuestro caso, o el Servio, o el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero no la hace ni siquiera el Ministerio a nivel regional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Desde el gobierno regional, y esa es la otra pata que falta en esta mesa, tenemos que ponernos de acuerdo y decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a resolver el problema que tú estás planteando muy bien, el de la rotonda. El eje Parque lo vamos a conectar con el eje Colón, para darle continuidad a esto. Entonces, yo sé, porque lo dejamos andando en la secta, el proyecto de transformar la autopista en un corredor de transporte, ¿ya? Con aumentar en 2 pistas más las 4, pero hacer las nuevas, las que están hoy día, más las otras 2 para el transporte público y resolver el nudo vial ahí bajo nivel y sobre nivel en su momento, ahí en el cruce Jorge Alessandri, que es insoportable, ¿te das cuenta? Entonces, eso más una ciclovía que conecte Concepción con Talcahuano, que conecte, las ciclovías tienen que conectar esto. Entonces, eso alguien tiene que hacer el proyecto. Sería muy distinto si nosotros tuviéramos esa ingeniería y nos sentáramos, mire, ¿sabe qué más? Aquí está, esto cuesta X millones de pesos. Se habla mucho del soterramiento de la línea férrea, pero yo empecé a investigar cuándo se creó el metro en Santiago. Si a veces son muchas culpas tenemos nosotros. Vinieron en el momento, parece, del equipo más juvenil que tenía la democracia cristiana previo al gobierno o posterior al gobierno de Frei Montalvo. Le dijo, mira, hagamos la línea 1 del metro, aquí está la ingeniería. ¿Cuánto cuesta? Tanto, me chuta, no la vamos a hacer, lo típico del chileno, todo sale muy caro, pero hagámosla por etapas. Entonces yo te digo, oye, venimos hablando mucho tiempo de esta cosa, el soterramiento. Y siguen construyendo líneas del metro. Entonces, ¿por qué no presentamos nuestro proyecto que no solo sea el soterramiento de calle Prat que se está hablando, sino que vengámoslo por carrera, por lo menos hasta la Universidad del Biobío, completo? Me van a decir, oye, estáis loco, que sale, sí sé que sale mucha plata, pero ¿por qué no miramos un poco más allá? Porque por otro lado, a Chile, como parece, a los chilenos no les va tan mal o les gustan mucho los autos, en 10 años más vamos a tener un 70% más de autos en las calles de Concepción. Claro. Entonces, con ese solo dato, debiera desafiarnos esto a todos los que estamos en los liderazgos públicos y privados, todos, para efectivamente cambiar nuestra lógica de trabajo, ser mucho más efectivos en el uso del tiempo y tener equipos técnicos mucho más potentes, independientes. Mire, si un técnico puede pensar como quiera, pero yo lo contrato como técnico para que me resuelva el problema. ¿Ya? Eso también es otro de los puntos que tenemos que tener prácticos y porque ¿qué es lo que nos pasa? Inventamos la alta gerencia pública, concursos. Entonces viene un gobierno y lo cambia. ¿Ya? Esto vale para todo. Porque tú entraste con este otro. Toma, preferimos pagarte la indemnización, pero se truncan los procesos. Sí, no, se truncan, entonces eso no corresponde. Entonces tenemos que empezar a mirar con distinto, con ojos distintos la realidad. Y además por otra cosa, porque cambió el sistema político. Ahora es proporcional y en el Congreso, a lo menos, o a lo más, Dios quiera, van a haber 3 coaliciones políticas. Entonces la fuerza de los hechos nos va a llevar a lo siguiente, que la política, a volver al origen de la política. La política es la búsqueda de acuerdo, la búsqueda de consenso, no imponer las ideas. Entonces tenemos que dialogar, porque si no, imagínate, si entre 2 costaba, entre 3 va a ser peor. ¿Ya? Entonces tenemos que cambiar también los métodos políticos y ser capaces de entender que uno va a la política, va al Congreso a representar las voces de los que uno no elige, pero al mismo tiempo a trabajar para que esas voces se satisfagan sus necesidades. A mí me hace mucho ruido esto de que siempre los candidatos o los actuales diputados siempre dicen, no, el regionalismo, pero la mayoría de los congresales son de las regiones. Entonces la pregunta que siempre me pone es ¿por qué ellos no han luchado en el interior de sus propias coaliciones políticas a los presidentes de turnos que han habido de que efectivamente sea una realidad el regionalismo? Si ustedes escuchan los candidatos a la presidencia, nuevamente estamos con el mismo discurso. La pregunta, Gastón, es ¿los legisladores podrían hacer algo verdaderamente solicitando el regionalismo o tiene que ser porque las bancadas se colocan de acuerdo para hablar con el interlocutor válido? ¿Cómo se podría definitivamente lograr la meta del regionalismo? Lo que siento es que hubo mucho egoísmo en esta vuelta, porque ahora debiéramos estar eligiendo al gobernador regional. Yo era partidario de esto. Pero ¿cuál fue la postura de todos, incluyo mi partido también?
es que, aquí vamos a elegir el próximo, no el gobernador regional, sino que vamos a elegir el próximo senador. Entonces creo que no corresponde, si se necesita descentralizar, porque el jefe de la región, el que yo elija, yo lo elegí. En esta vuelta va a volver a ser el representante del presidente de la República, porque va a ser uno u otro. Entonces, no. ¿Por qué? Por el temor de que no, vamos a elegir un señor o señora que en la próxima vuelta, como los senadores ahora son regionales, me va a competir y capaz que me deje afuera. Eso es seguro. Pero son los legisladores que cambian esas cosas. Pues le estoy diciendo, si eso fue así, si no hubo otra cosa, no hubo otro temor. Ya, no hubo otro temor. Entonces, ¿pero cómo vamos a estar con temores? Imagínate, yo soy partidario incluso más de establecer y llegar a que los municipios sean gobiernos locales. Y por tanto hay que crear en el Congreso una comisión de gobierno local para tratar esos temas, porque allí va a estar la descentralización de verdad. Porque acuérdense de lo que le digo, si usted hace esta regionalización solo eligiendo el gobernador regional, va a concentrar todo en la comuna de Concepción. Se lo aviso. Yo creo un poco distinto, fíjate tú, porque yo veo lamentablemente que en el ámbito político la descentralización no se va a generar nunca. Salvo que existan proyectos de ley y nuevas leyes. O sea, usted es más pesimista también. Claro, porque si tú analizas lo siguiente, una empresa exitosa de la región, cuando le va muy bien, traslada todas sus gerencias a Santiago. No existe ningún incentivo para que las gerencias de las grandes compañías estén en la región. No existe ningún incentivo desde el punto de vista ni tributario ni de reinversión para que las grandes compañías se potencien. O sea, usted habla que no hay ningún método de poder lograr. No, yo creo que se puede lograr. ¿Cómo? A ver, primero votando, haciendo cambios. Segundo, que cuando un candidato es elegido, la gente lo evalúe en función de su gestión. De las promesas. O compromisos, ¿no? Porque promesas. Por ejemplo, pero adicionalmente lo evalúe muy mal si ese candidato electo vuelve a la tendencia partidaria de los grandes conglomerados que pelean entre ellos y no buscan el bien común. Para mí una persona que es elegida, sea del partido que sea, el día que fue electo, es una autoridad del país para todos los chilenos. Y eso en Chile no existe. ¿Cómo vas a pelear tú la descentralización si además el mundo privado está tendiendo a que cada vez que te va muy bien, te centralizas? Porque las decisiones están allá. Tú sabes, por ejemplo, que cuando una pyme pide un crédito en el banco X, la evaluación de si se le otorga o no el crédito a esa pyme se hace en Santiago. Y podrán decir, claro, que ese es del mundo privado. El Banco del Estado también lo hace. El Banco del Estado evalúa los créditos regionales en Santiago. Entonces, no hay un ejemplo, no hay una política general de que el país se administre de una forma en donde las representaciones dejen de ser partidarias. Esta es una cadena de consecuencias desde mi punto de vista. ¿Cuál es una de las cosas también importantes? Las elecciones no pueden ser botines de campaña. No podemos estar cada 4 años cambiando las cúpulas de las distintas organizaciones que administran este país por una corriente política. Lamentablemente en este saco cae mucha gente. ¿Cómo lo harías tú entonces? Si lo que 4 años. Yo lo primero que quería es que los candidatos electos pudieran, mira, no sé si va a ser una utopía lo que voy a señalar, pero que existiera un reglamento que si un candidato electo no cumple ciertos parámetros o normas, ni siquiera se puede repostular. Un candidato que ejerza presiones para vincular a parientes cercanos o relaciones de partido para cargos públicos, debería ser sancionado. Una persona que durante el desarrollo de su campaña promete ciertas cosas y no las desarrolla, debería ser sancionado. O sea, porque en el mundo privado eso se llama publicidad engañosa. Y existen leyes que sancionan la publicidad engañosa. Así es. Entonces, tenemos que de alguna forma generar que la gente no solo represente su sentir en un voto, sino que además pueda expresar los desacuerdos de ciertos desarrollos, de ciertas formas de administrar este país. Yo de verdad te digo, y mirando del lado que sea, y voy a hacer la crítica a la derecha, que todos saben que es del mundo al cual yo trabajo. Está de rojo, hijo. No, pero eso es una casualidad. eso es una casualidad. A mí me gusta mucho el rojo y el amarillo. Ya.
pero siento con otros colores más. Pero ya lo pillaron con el color rojo. Debe ser por San Vicente Unido, como Y debiera ser San todo lo Vicente. contrario. El rojo lo debiera andar trayendo. No, si no tengo problema, además tengo muchos amigos rojos, así que, pero gracias a Dios hemos logrado ponernos en la mesa. Pero lo que yo te quería señalar después que me sacaste del tema, es que, Eso, ¿verdad? por ejemplo, en el gobierno Piñera, uno de los grandes errores en la región que yo pude ver es que muchos de los cargos de mandos medios fueron muy mal llenados. Muy mal llenados. Gente que no da punto en bola. Ahora, ¿para qué te voy a comentar de hoy día? Sí. Porque hoy día yo a lo menos veo algunos personeros de gobierno, que no voy a dar nombre, salvo que me los pidan. De uno, por lo menos. Un amigo mío que estuvo en un programa tiempo atrás, por ser mi justicia. Ah, ya. El señor Cáceres. ¿No da leche según usted? O sea, ancho es, pero yo te digo, él es muy crítico de ciertas cosas. Y yo un poco te vuelvo a decir... De un defensor acérrimo, te vuelvo a decir lo que digo de la ciudadanía. Una persona que está ocupando un cargo público, que tiene un sueldo fiscal, no puede estar haciendo campaña en horario de trabajo en el paseo peatonal de Concepción. No puede, no debe. Nadie puede. Nadie Así es. puede. Entonces, ¿cuál es el punto, Mario? Vuelvo a lo que siempre te he dicho, fiscalización. Todas las unidades fiscales tienen departamentos de control, que hoy día se limitan exclusivamente a sancionar la validez de los ingresos y gastos. Las unidades de control tienen que ir más allá que eso. Bien, Nolasco. Le queremos decir a los amigos de Facebook Live que estamos con Gastón Saavedra, que es candidato a la Diputación, dentro de los tantos candidatos que hay, pero él fue alcalde, dirigente social en muchos años. No sé qué te parece Mira, el resumen que ha hecho Nolasco. ¿Estás de acuerdo, no de acuerdo? Primero voy a partir por lo último. Nadie debe hacer campaña en horas de trabajo. Y eso pasa. No solamente Sí, claro. pasa con los de gobierno, sino que también con los de oposición. Yo conozco unos municipios de Talcahuano, un municipio cercano, en que a las 9 de la mañana están entregando propaganda. Ya. Y son personas de honorario, un asesor deportivo, lo he pillado por ahí, uno pasa temprano, lo encuentra. En fin, no debe ser. Eso debiéramos asumirlo. ¿Y en tiempo de campaña usted no lo hacía? No, con su gente? incluso, no, po. No, yo era súper fregado no, después de las 5:30, todo lo que quieran. Antes de eso, no. Incluso yo cuando salía, porque la prensa era más implacable con nosotros, siento yo tenía que andar en los bolsillos con mi copia de mi permiso administrativo cuando tenía que salir a veces en la mañana. Sí, pues, Ya. andaba trayendo. Entonces, eso ocurre. Lo segundo es que tenemos un problema, a ver, si nosotros no somos capaces de darnos una nueva constitución en que establezcamos un Estado de carácter unitario, descentralizado, regionalizado, esto no va a cambiar. Porque la cultura nuestra de los chilenos es legalista. Vaya al kiosco de la esquina, va a encontrar la ley que la vende. Entonces, si no hacemos esto, porque aquí hubo un intento histórico, acuérdense que está una guerra que perdieron los federalistas, ¿ya? Si este país estuvo a punto de ser federal. Entonces, problema histórico en esto, pero tenemos que seguir bogando para que esto se descentralice, tenga confianza en eso y se concentre aún más, transformamos como es en el mundo moderno. Si efectivamente nos queremos comparar para arriba, comparémonos con Llegar al desarrollo, como se con el dice. gobierno alemán. Es difícil, ¿verdad? Entonces, no, sí se puede, sí se puede. Si lo que pasa es que no nos pongamos nosotros trancas solos. Mira, dije lo de la Constitución, que creo que tiene que ser así. Tenemos que hacer la nueva. Y por favor, sáquense de la cabeza que es para perjudicar a esto otro, sino para modernizar el Estado chileno. Si no, nosotros mismos nos vamos a ir. El gobierno que llegue va a tener dificultades. A mí me tocó cuando estuvo el gobierno de derecha. Pues decía, si no lo vas a poder hacer. Me recuerdo cuando se instaló una población de emergencia, pero de calidad arriba en Tumbe. Ese se tuvo que cortar el cerro. Pero le dije, aquí tú no puedes construir. Yo no te puedo dar el permiso de construcción. ¿Y por qué no? Porque esto era un cerro. No es un espacio para construir y por tanto tiene que hacer toda la reformulación. Ah, nosotros lo hacemos por Santiago. Sí, hazla por Santiago. Pero el plan regulador es de Talcahuano. ¿Te das cuenta? Entonces, ibas chocando una con otra cosa. Entonces, vamos haciendo las cosas como corresponde. Entonces, la descentralización, la desconcentración del poder tiene que darse. Tiene que haber las facultades aquí para resolver lo que muy bien planteado. Tú necesitas aquí resolver el presupuesto de la región. Porque el presupuesto de la región, ¿cómo se resuelve? Tiene que ir al Ministerio de Hacienda, poner cuánto es lo que te queda, cuánto es lo que nos gastaste, y eso se perjudica, ¿ya? Y después se aprueba en el Congreso Nacional. Pero no es aquí donde se discute, donde se debate el cuánto queremos y en qué usarlo.
¿ya? Después se aprueban proyectos nomás, pero esa no es una lógica que nos lleve al desarrollo, como muy bien dice. No lo es. Entonces tenemos que cambiar esa visión de las cosas. Independiente lo que unos y otros pensemos, que es legítimo, que es válido y que está bien, ¿ya? Pero los métodos. Imagínate, ¿cómo se te ocurre que para hacer un colector de agua lluvia te lo tiene que evaluar la Dirección de Obra Hidráulica en Santiago? ¿Ya? Y si tú vieras el cómo se calculan estas cosas, es terrible. Si tú tienes que hacer un colector de agua en calle Bilbao, en Santiago, y la tienes que hacer en la misma calle Bilbao de Talcahuano, no la vas a hacer en Talcahuano. Porque el beneficio social es mayor en Santiago, porque la casa de calle Bilbao de Santiago cuesta 100 veces más que la de Bilbao de Talcahuano. Entonces, hasta en eso discriminamos a las regiones. Pero también yo, a esta altura del día, creo que es responsabilidad nuestra, y esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a cambiar para que efectivamente nos hagamos respetar, primero, y segundo, que efectivamente la región tenga yo vengo hace mucho tiempo reclamando el ejercicio del liderazgo. Tú te equivocas cuando, mira, tenemos 4 senadores, no te voy a dar los nombres, pero googlealo. ¿Dónde nacieron los 4? Yo te aseguro que 2 son de acá, los otros 2 no. Y eso tiene que ver con la identidad, con la pertenencia. Porque cuando uno nace en un territorio, lo quiere más, lucha más por eso. Y eso es re importante en la política. Googleenlo nomás y usted se va a dar cuenta de lo que... No, pero le vamos a dar la misión a los Facebook Live que aprovechen de googlear entonces las palabras que dice Gastón. Vamos a hacer la primera pausa, única pausa, y ya estaremos de regreso para conversar un poco qué es lo que va a pasar el 19, con los candidatos, cómo se ve la cosa. ¿Serán buenos candidatos los que hay en este minuto? ¿Cuál irá a ser el pensamiento de la gente? ¿Van a haber más votantes en estas elecciones que la anterior? Todo eso después de esta pausa. ¿Cuántas van a ir a votar? ¿Vamos a ir a votar? Sí, yo bueno, siempre he votado. 40%. Vecinos y amigos Diga lastimoso. a través de No va a ir más. Radio Chacolí. Y estoy un poco largo, ¿cierto? Sí, no, La última, en la municipal fue el 85%. ¿Cuántos candidatos? yo creo que Como puede 80. andar en el 40, porque siempre Por la las presidenciales son más que las municipales. 49 candidatos finalmente, porque con Desarnelfe lo sacaron. Éramos A ver, hay 50. algunos que... Sí, hay gente que me decía el otro día, la gente del Diario del Sur, que nos invitó al foro ese, que hay gente que le dijo, no lo leí porque yo lo único que quería era figurar en la papelera. Es horrendo. Sabrosas parrilladas, colaciones y zorrillanas. Ahí se está perjudicando la democracia totalmente. Porque la gente que uno quiere... Bueno, de hecho, yo he tratado de traer gente que no es conocida y no se atreven a estar en un grupo. No se puede. Algunos que han traído que no saben. Sí, no. Sin querer, Pero uno Sin los trae aquí para que querer. conversemos, saber un poco de ellos, pero después de eso ellos dicen, no, nunca más. Entonces, no. Sí, la política es una Sí. cosa que tiene que... Ahí donde yo también he dicho a veces, bueno, pero aquí todos tenemos derecho a postular, etcétera. Lamentablemente hay que ir por un partido en la calidad de independiente, etcétera, porque los independientes no existen. Pero también vamos viendo cuál es el perfil que tiene cada uno, qué es lo que aporta, cuáles son sus propuestas, alguna lucha alguna polémica que cree por último y no. También yo creo que hay que subir un poquito el nivel. Sí. O sea, la exigencia no puede ser tan baja. O sea, está bien en el tema de la libertad, de poder postularse, pero guardemos esa opción. O sea, porque tú tienes todas las posibilidades si pones mayores requerimientos. Por decirte algo en estudio, por ejemplo. Todos tienen la libertad de poder estudiar. Entonces, si no la cumples, preocúpate de cumplirla. Pero no podemos, o sea, acuérdate que en el caso de los candidatos a concejales, no te piden ni cuarto medio. Tratemos de resumir ahora para que O sea, el mejor requisito, el más amplio es leer y escribir. Muchachos, va a ser un poquito más corta la introducción. ¿Y usted qué Ya me está dando a mí. el conductor Me da chile de puerta. De la elección del 19 de abril, que preocupa mucho, por lo menos a mí me preocupa como ciudadano de Concepción, y creo que a muchos también, en el sentido de saber cuál es el pronóstico, por ejemplo, de ustedes, cuánta la gente que cree que verdaderamente tiene interés en ir a votar.
independientemente de la calidad de candidatos que haya, porque hay algunos que la verdad las cosas son deplorables, y lo digo claramente porque van, firman los documentos, pero no están como para ir a competir, van por los votos, por la cantidad de votos que puedan tener y sacar algunas chauchas, y creo que eso perjudica la democracia, perjudica todo lo que uno quiere de crecimiento en la región, de donde ellos están postulando. Lo hablo más que nada en los cores, aunque también hay algunos ahí candidatos a diputados. ¿Para qué vamos a dar nombre? Porque si no ahí me vienen las demandas y todo eso. ¿Sé que le gusta a usted nomás? Sí, pero es una opinión personal, porque siempre reclamamos, la gente del Nosotros mundo, no nos hacemos cargo de su opinión. la gente del mundo social reclama mucho la participación, de poder participar en elecciones. Pero hay que ser claro, hay algunos que no tienen dedos para pegar. ¿Para qué postular si verdaderamente los partidos se manejan de otra manera? Buscan a los que tienen un mejor perfil, alguna propuesta clara, etcétera. Pero primero, lo que yo dije primero, ¿usted ve efervescencia, don Gastón Saavedra, para esta elección? ¿Se ve que la gente, que no hay a la hora que llegue el día 19 para participar, elegir los candidatos a diputados, los cores, la presidencial? ¿Observa usted que usted anda en terreno, me imagino? ¿Ve eso? ¿O más recibe rechazo de que otra cosa? Mira, la gente yo creo que está... A ver, las cosas cambiaron. Ya no son las campañas, porque hay algunos que todavía están mirando para atrás. Oye, no, es que tenemos que el paseo, los mismos banderazos. Sí, claro. Cambió. O el paseo de auto. Esto mismo, cuestión de las redes sociales. Hay algunos que viven en las redes sociales, pero no están conectados con la gente. Yo escogí una estrategia al revés. Yo voy a reuniones, llevo más de 1.600 reuniones con gente. 1.600. Claro. Y después publicamos. Sobre todo en las comunas que le toca. En todas. Claro. Entonces, creo que, ¿por qué te digo esto? Porque el otro día escuchaba o leía los partidos nuevos, emergentes, dicen, no, la plata, no es la plata. Porque yo te digo, hice con mi plata, ocupé una APB que tenía durante todo este tiempo para hacer mi campaña. Para ir, no sé, por allá por Rafael, para ir a Menque, para ir a la isla Santa María. Pero tienes que hacer las reuniones, tienes que ir a conversar con ellos. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos de estos candidatos fueron a conversar con la gente? Porque pareciera ser que estar en las redes sociales, con eso resolvemos los problemas. No, pues, si tú tienes que conectarte con la ciudadanía, tienes que estar dispuesto a escuchar lo bueno y lo malo, a que te digan que eres un tal por cual, como también a la vez las cosas que estás haciendo. Pero tienes que ser capaz de establecer un diálogo con la gente. Y si no eres capaz de eso, estamos muy... ¿Cómo ves la capacidad de gente entonces que va a ir a votar? Entonces, yo siento que va a ir a votar entre un 35 y 40%. ¿Tan poco? ¿Tan bajo? Sí, sí. ¿Sí? Es que lo que pasa es que, mire, como pasaron tantas cosas raras y hubo tantas situaciones que son vergonzantes en la política, y algunas no se han resuelto y están ahí en ascuas por todos los lados, no le pongamos Sí. por todos lados. Entonces, son situaciones que alejan a la ciudadanía de la política. ¿Ya? Lo mismo de ayer, lo que partimos al comienzo, o sea, usted no le puede tirar moneda al otro. No, porque eso, la imagen, son candidatos a presidente de la República, la máxima magistratura. ¿Y qué es lo que estamos hablando aquí con Olasco, con usted? Diciendo, oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos que el país cambie. Pucha, no sé, pues hay que mirar a los ingleses, que funciona el sistema. Funciona los alemanes, también funcionan. Y fíjate que los candidatos a presidente son con reelección, al tiro directa, pero tienen un estado donde tiene un presidente y un primer ministro. Sí. ¿Cierto? Y funciona. Entonces el presidente explica una cosa, el primer ministro otra, y pueden ser de partidos distintos incluso. Y arman la coalición y funciona. Pero para eso entonces tenemos que empezar a madurar y no andarnos tirando cuestiones. Sí, además que, ¿por qué no usar la moneda de 500 que tenía un mayor valor? La 100 hicieron 1.100 pesos acá. Bueno, su visión suya de la cantidad de gente que va a ir a sufragar el Olasco. Yo creo que va a ser más que las municipales, ¿Sí? que marcó un 33, 34%. Yo creo que vamos a estar en el 42, 43. Es poco para un país. Es poquísimo, si O acuerdan. sea, no estamos superando el Nosotros sacamos la 50%. cuenta que en las municipales hubieron El alcaldes 60. electos que salieron con el 16% del padrón electoral de su comuna, lo que es manifiestamente un desastre porque significa que no tiene el apoyo de la gran mayoría de las personas, porque no tenemos por qué asumir que los que no votaron están a favor de él. ¿Ya? Ahora,
haciendo estas cuentas, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es motivar para que la gente vote. O sea, estar desencantado con algo no significa no participar, porque precisamente para hacer grandes cambios hay que participar. ¿Ya? O sea, el que no participa no tiene derecho a criticar después. Ahora, Pero critican igual por las redes. sí, pero es que en el fondo las redes que hoy día son una metralleta de muchas cosas que muchas veces sirven para lograr grandes cambios, para desenmascarar ciertas cosas, también tiene que empezar a ser proactivas. Si tú miras las redes, las partes proactivas, ves que se hacen grandes cosas. O sea, la red no solo puede ser un sistema de crítica, de burla. La gente tiene que pensar en que la política y la administración general de un país se juegan muchas cosas. ¿Para qué estamos hagamos un análisis que no lo quiero llevar al tema político, pero hoy día Chile no está bien. Y el reflejo de no estar bien es que el gobierno no está bien. ¿Ya? Razones muchas, manejo muchísimo. ¿Ya? Pero ahí es donde yo voy a las grandes críticas. Por ejemplo, creo que uno de los grandes problemas dentro de lo que tú señalabas de modificar la Constitución, y mando el mensaje porque aquí hay una probabilidad que este caballero esté en la Cámara, es que ¿por qué cuando modificamos la Constitución tenemos que partir ¿Por qué diciendo dice que es una probabilidad? una posibilidad, pero lógico, si el candidato, ¿cómo no va a ser una posibilidad? Ya. Él fue autoridad comunal, tuvo buenos votos, Hay una buena tiene cantidad de votos. una trayectoria dentro de la carrera política, No, sería nuevo en el Parlamento, Sí. por lo tanto tiene una gran probabilidad. No, Sobre pero todo que hoy capaz día, que vote sobre por todo él. que hoy día hay más cupos que los que había antes, digamos. 2 más. Pero son dos que hay que pelear, y si uno mira quiénes están peleando esos dos cupos dentro de los 49 que señalaban, evidentemente que está dentro de las mayores posibilidades. Pero yo, por ejemplo, mando el siguiente mensaje. Cada vez que se quiera hablar de modificar la Constitución, el eslogan con el cual se parte es: debemos cambiar la Constitución de Pinochet, el dictador más grande de la historia del mundo. ¿Por qué no decimos que debemos cambiar la Constitución porque es necesario actualizarla, modernizarla para tener un país de mejores concurrencias? ¿Por qué la discusión se basa en educación gratuita y de calidad para todos, para el 60 o para el 50? Es que ustedes lo van a eliminar, es que yo lo voy a mantener, cuando en definitiva la discusión debiera ser cuál es el mejor sistema para que los jóvenes de este país tengan la mejor educación posible, que sea asequible, pero que tenga una consecuencia de continuidad en el tiempo. Porque uno no puede estar ofreciendo ofertazos si no tiene los ingresos. Hoy día el país está endeudado. Hoy día el crecimiento está parado. Por lo tanto, las conversaciones y la generación de ideas y de proyectos tienen que estar consensuados, no en descalificar al enemigo político, sino que tienen que estar consensuadas en función de quién es mejor para este país. Y eso yo no lo veo en la discusión. ¿Qué pasa? No. El razonamiento de la educación. No, ¿Cuál es el suyo? yo creo que fui muy claro. Queremos una nueva constitución para el Chile del siglo XXI. Si eso es lo que tenemos que darnos. Porque la que ya tenemos tocó techo, fondo, como quiera darlo, me da lo mismo. Lo concreto es que tenemos que fundar un Estado de Derecho democrático, descentralizado, regionalizado. A partir de ahí, si no, no lo vamos a tener. Segundo, un Estado que efectivamente en la Constitución garantice los derechos. Lo que es la educación, la salud, la vivienda, el derecho al trabajo. ¿Tiene Eso está miedo en que los se estados. quite la gratuidad que hay actualmente o Es que que, puede es que- crecer? es que, a ver, las cosas se dicen, y cuando se dicen después hay que asumir las responsabilidades. ¿Ya? Y esa es una discusión. El principio de universalidad tiene que estar en cualquier ley porque tú tienes que gobernar para todos. Para todos, el que vive allá y el que vive acá. Ahora, después tú tienes que priorizar como gobierno. Entonces, obviamente, no le voy a llevar a los ABC1, no le voy a llevar la gratuidad primero. Tengo que llevártela a los que están más complicados. Y ahí entonces vamos construyendo un país en donde todos tienen las mismas oportunidades. Y eso es lo que tenemos que construir en Chile. Lo otro es que yo tengo una pequeña discrepancia respecto del tema económico. Claro, si el decrecimiento de Chile empezó por allá por el 2012. Sí, pues. Y te vuelvo a decir, porque creo que no hemos sido capaces de asumir un punto tremendamente importante. Chile es un país dependiente de lo que otros hagan. Nosotros nos marcamos la aguja del desarrollo en el mundo. No, estamos lejos de eso todavía. ¿Ya? Entonces, si los chinos se contraen en el comercio, vamos a tener problemas. Hoy día abrieron un poco la mano por decisiones que se tomaron. Segundo, los europeos siguen a los tumbos, que también, y ver la composición de las ventas nuestras, dónde está mayor. Vamos a tener serios problemas con Estados Unidos y que también le vendemos harto.
Gastón, yo te hago una Y consulta. eso es complicado Te hago para una un país como el consulta nuestro. y podemos coincidir en algunas partes de tu análisis, pero en otras no. Pero yo te hago la siguiente pregunta. ¿Y por qué Perú crece? Si ¿Y también a cuánto depende está del creciendo mundo, ahora? al doble de Chile. No, te fue para abajo, Perú. Pero está en el 4,5. No, pero ya perdió esa. Pero a ver, porque ¿sabes lo que pasa? Es que entonces- Perú hizo lo mismo que nosotros, pero después. Entonces ahora ya se fue abajo. ¿Bolivia cuánto está creciendo? También se ya dieron los problemas. ¿Tú crees que la Pero tú, elección va a habías perderla? pero tú habías visto que Pero sí. Bolivia y Perú creciera más que Chile. Sí, pero era muy fácil hacerlos crecer ahí cuando estaban muy mal. Po. Si nos pasó Tú no eso, ves, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que nosotros dependemos mucho del exterior, pero yo también creo que en el tema del crecimiento, no solo el mando exterior maneja ese número. Yo creo que hay mucho de la estabilidad, hay mucho de tener las reglas claras. Hay mucha gente que no invierte y no genera cuando está en desacuerdo o está en una situación en donde es poco claro lo que va a pasar. Pero sí está súper claro lo que va a pasar y creo que el país ha mantenido la estabilidad democrática. Entonces, tú en el fondo estás asumiendo la responsabilidad y me alegro. No quieren invertir, que es una cosa muy distinta. Y yo me quedo con las palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Santiago. O sea, te digo, ahí está ¿qué es lo que es? O sea, a ver, ¿Qué es lo que es yo eso? te digo lo siguiente, si hay tanta ¿Qué es lo que es crítica, eso? pero es que te vuelvo al concepto de fondo. Hay tanta crítica a la generación de riqueza en este país, a la mala No, y distribución. nadie le está No, criticando es que, eso. a ver, Sí, hemos dicho, hay que yo he crecer, escuchado- respeto al medio Sí, ambiente yo estoy de y acuerdo. desarrollo de las personas. Pero cuidado, las tres cosas esa- juntas. Esa puede ser tu posición. Pero lo mismo te puedo decir. pero es el tu eslogan posición. de mucha gente es: no podemos permitir que la riqueza se distribuya en tan pocas manos. Si mira, yo soy de la teoría siguiente: mientras más ricos se hacen 5, 10, 15, 50 manos, más generaciones. Es decir, está muy bien. Lo que pasa es que Ahora, no, ¿cómo ese- hacemos que el que está más Claro, abajo... la distribución es mala. pero escúchame, ¿cómo hacemos que el que está más abajo vaya más arriba? Es distinto. no basta con la teoría del chorreo? No, si yo no te No, hago teoría es del que eso- chorreo. No, lo que pasa es que, Tenemos que distribuir mejor, ¿no? a ver, si tú ves lo siguiente, ejemplo, licitación pública de la ruta 160, ¿quién se la lleva? Una empresa española. ¿Qué traen ellos de España? 3 personas. ¿Mm? ¿Cuánto capital traen de España? 0. Ya. ¿Por qué no adjudicamos a la empresa chilena? Entonces tú estás pidiendo que cambiemos las reglas del juego. Pero Y esas son- evidentemente. Ya, ¿te das cuenta? Pero ¿por qué no se...? A ver, pero en esa licitación, Es que- perdón, en esa licitación, ¿qué necesitas de cambiar de reglas del juego para que los sea distinto a lo que te digo? procesos de licitación, que a lo mejor no Pero para deberíamos eso no- hacerlo. pero para eso no necesitas modificar sí, nada. pues, sí, porque ¿Qué está tienes que establecido modificar? porque son licitaciones internacionales. Entonces no tiene ninguna posibilidad un empresario nacional de ganar. A ver. Eso va a pasarnos siempre. Es que eso Entonces no es- yo te digo, perdón. no, es que mira, escucha no es un así. segundito. Aquí deberíamos tener el siguiente acuerdo. Protejamos lo nacional. ¿Te parece? Me parece, en una economía abierta, proteger no es bloquear. No, perfecto. Entonces Proteger tenemos que la tomar propiedad. una decisión, porque cuando tú tomaste una decisión como país de ir a un libre mercado abierto, tiene estos problemas. Tiene estos problemas. Y claro que nos afecta. A Claro ver, que nos afecta, porque a ver. todos los nacionales son más chicos que uno, A ver, que es unos que, grandes de es que- afuera. es que po. yo vuelvo al punto siguiente. Yo vuelvo al tema de la fiscalización. Porque el problema de que Acciona se lleve la concesión de la ruta 160 a mí no me complica, no me molesta. Lo que sí me molesta es que vengan, no cumplan los parámetros por los cuales llegaron ¿Mm? y además se vayan en un conflicto enorme y se zafen con la venta de la propiedad de la autopista. Bueno, pero eso es Eso es un problema de te control. reitero, Eso es un problema de gente no que... es solamente de Pero control, perdón, po. es de control en qué sentido, Gastón, es que en muchos cargos las personas que están desempeñándose no son idóneas para cumplir el cargo. Ya, es probable. Vamos a ir a Entonces otro se tema. les van muchos aspectos. Es posible, pero yo te vuelvo a decir que tenemos un problema con... a ver, ¿tú estás de acuerdo o no? Que tengamos más facultades para que el Estado sea empresario. Sí, absolutamente. Ya, pues. Y eso hay que también, y cambiarlo. también, Hoy día no lo y puede ta- y hacer. también estoy dispuesto a que el crecimiento, la pyme, la empresa chica, tenga mayores recursos, por ejemplo, a través de los fondos de pensiones. A propósito de eso, quiero hacer una pregunta sobre eso. Pregunta. ¿Cuál es su punto de vista al reclamo generalizado de la gente? Yo sé que no ha estado nunca de acuerdo conmigo en aquello, pero yo defiendo el tema de que ya no más FP. Pero ese no más FP tiene que haber algún organismo que regule las pensiones, las míseras pensiones que tienen sobre todo la gente de la tercera edad.
¿Cuál es su punto de vista al respecto? Porque usted sabe que han habido marchas y que han ido decayendo en algún minuto, pero se están buscando otras áreas y esto va a seguir en el próximo gobierno. Guille tampoco no ha sido muy claro su candidato presidencial respecto a este tema, así que gustaría, pero me gustaría que le dijera a la gente que está por lo menos, a la gente que está en el Facebook Live, en fin, la radio que escucha, ¿cuál es su punto de vista sobre las pensiones y no más FP? A ver, primero yo me quedo con, creo que hay que avanzar. Porque aquí hay que, a ver, cuando... ¿Las mantiene o no las mantiene? No, pues espere. Esto tiene una explicación, porque cuando yo le pregunto a usted, perfecto, dicen, hagamos una reforma, la presidenta presenta la reforma, sí, pero ese 5% lo quiero en mi cuenta individual. ¿El sistema funciona con cuenta individual? O sea, usted está manteniendo entonces, en los dichos y en los hechos, marchando contra la FP, está manteniendo el sistema. Entonces yo prefiero que nos demos gradualmente un proceso de cambio para crear un sistema de seguridad social que no existe en el país. ¿Ya? En donde tengamos, por lo tanto, un sistema de carácter solidario, tripartito, y que permita ir mejorando las pensiones actuales más bajas, que mi candidato ha dicho que ninguna puede quedar menos de 270.000 pesos, lo dijo, y está escrito además. Entonces tenemos que trabajar en ese proceso, porque no es llegar de la noche a la mañana, porque por decreto mañana se termina la FP. Usted sabe qué es lo que pasa en este país si ocurre eso, y no es que esté protegiendo la FP, no para nada, no es eso. Entonces, dígale por qué pasaría sí, la gente. Está bueno, escuchando se cae el país a pedazos económicamente. ¿Qué es el problema? Entonces, por eso es que tenemos que ser responsables. No es que esté avalando la AFP, O sea, no es que esté son avalando la irresponsables los No dirigentes que estoy están diciendo luchando en contra de la irresponsable, AFP. no estoy diciendo eso. Yo no he dicho eso. Yo estoy simplemente diciendo que tiene que haber una estrategia de construcción gradual de un sistema de seguridad social que contenga previsión como corresponde para los chilenos. ¿Ya? Porque mucha gente no sale jubilada, sobre todo uno lo ve en el sector público, porque las pensiones van a ser un tercio de lo que ganaban en el trabajo activo. Entonces se van quedando y eso va produciendo un freno a la productividad del país. Lo otro, cuando estamos hablando de las pensiones que están hoy día, alguien las va a tener que asumir. ¿Las va a asumir la AFP? No, la va a tener que asumir el Estado. Entonces usted tiene que decir, a ver, son, qué sé yo, X millones de chilenos los que tienen una pensión debajo de los 107.000 o 117.000 pesos. Tiene que calcularlo y por lo tanto usted programarse para tener esos recursos y poderlos pagar como corresponde. Entonces yo lo único que llamo es a la mesura, a la tranquilidad, para que en conjunto encontremos una salida. Hay varios sistemas en el mundo, pero hay que hacerlo de acuerdo a las dimensiones que tiene el país. No, yo no puedo pensar como un canadiense. Si me gustaría vivir como ellos, claro que sí, po. Pero Chile no es Canadá, po. Es Chile nomás. Gastón, Nolasco, 2 minutos, porque después A ver, vamos a la yo posibilidad. discrepo vamos a la y te posibilidad. voy a apoyar en lo siguiente para que no me vuelva a decir que no estamos de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo en que se crea que la solución es que no desaparezcan la AFP. Si ese reclamo se llamara pensiones dignas y de buen nivel, tal vez andaría marchando. Porque el problema no está dado por quién administra las plata. Si tú creas un mecanismo y le das una doctrina, una norma, una ley, esa ley se está cumpliendo. Ahora analicemos si la ley está bien o está mala. Analicemos qué se puede cambiar. Lo primero que hay que cambiar es la mentalidad de la gente. Si tú guardas el 10% de tu sueldo durante 30 años, es imposible económicamente que vivas con tu mismo sueldo 30 años jubilado. Matemáticamente, eso no aguanta lógica. Primer punto. Segundo punto, ¿qué no aguanta lógica? Que yo tenga que pagarle a alguien porque administre mi plata, lo haga bien o lo haga mal. Premio castigo, señor. Usted cobra comisión en la medida que me dé rentabilidad. Si usted me da pérdida, usted me tiene que pagar a mí. Por lo tanto, a lo menos que se haga cargo de las pérdidas o de un porcentaje importante. Que no me la traspase a mí. Tercero, dejar de indicar que el problema de la masa trabajadora, para quienes no tienen una buena jubilación, es problema de la masa trabajadora. No, señores, es un problema de Estado. Porque, ejemplo mío, ¿por qué yo no aporto más a mi fondo de pensiones? Pero si estoy corriendo el riesgo que el día de mañana me peguen una mascabo.
Entonces, los Pero mensajes... ese riesgo que corre usted es porque tiene otro tipo de entrada económica. No, Pero no es importa, lo mismo que Mario, una yo persona partí que trabajando- vive con un sueldo No mínimo. importa, pero yo partí trabajando con un sueldo que era menos que el mínimo hoy día. No, pero es que ahora la historia es distinta. Pero por eso, para que la gente progrese y la gente surja, tiene que tener un horizonte que le marque que el crecer le significa grandes ventajas. No es que en la curva de repente la gente mira para arriba y mira para abajo y dice, puta, mejor me quedo aquí, po. Porque si me quedo aquí, me van a dar tanto. Y si hago todo este esfuerzo, no me van a dar nada, po. Ya. Te voy a volver a comentar lo que te dije una vez. Llegó un trabajador a mi oficina y me dijo, jefe, quiero que me baje el sueldo. Y yo le dije, pero ¿cómo que? Pero lógico, pues jefe, si usted me baja 30 lucas, a mí me van a pagar esto y esto. Y eso suma más que las 30 lucas que usted me da. Entonces usted me está perjudicando. Esa es la mentalidad que hoy día se ha creado muchos factores. Ah. ¿Usted está de acuerdo? No, no es que esté de acuerdo, lo que pasa es que los chilenos cambiaron. Hoy día, Cambiaron, cuando usted claro. habla de un sistema solidario, y yo escucho la marcha, sí, pero es que pónganla en mi cuenta individual, entonces no estamos siendo solidarios. Entonces, se trata de construir un sistema de carácter solidario tripartito, en donde lo construyamos, para adelante, no para atrás. Gastón, no nos queda nada minutos. Habla pasa? lo que Se estime pasa muy conveniente, luego. dónde va a estar, a dónde se puede dirigir la gente, a escuchar su No, ya propuesta. tenemos una agenda bastante. De aquí me voy a ir a Hualpén ahora. Aquí al lado. Aquí, no voy a estar en unas juntas de vecinos. Después me voy a Medio Camino, la población Santa Leonor. Después de eso debiera ir a Chihuayante, volver a Medio Camino a las 4 y de ahí ya tengo toda la tarde hasta la noche que voy a No va a terminar en alcanzar, el Júpiter. no va a alcanzar a responder esa es la idea mía en No, el último siempre, no no tiene que alcanzar a responder Vale. o me alcanzar a responder el sí o no más. ¿Quién era mejor candidato, Guillé o Lago? Todo el mundo sabe que yo estaba con Lago. Pero hoy día mi candidato Guille, ¿Estás contento con este candidato? muy contento. Seguro. ¿Seguro? Y el mejor Lago. Bueno, pero eso ya es historia. Nos vamos. Ahí está la gente de Facebook Live saludando a don Gastón Saavedra. Gracias por venir. Bueno, Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Nolasco, Te deseamos suerte en las Bien, próximas elecciones y bueno, ojalá que haya un cambio de parlamentario. Nosotros estamos en esa parada. Yo creo que la gente Y que tiene la gente vaya a 30 votar, Mario. años ya en Que el la poder, gente vaya a votar. creo que, claro, pues la única manera de hacer un cambio político de candidato a diputado en este caso es cambiando los que hay y mejorar. Claro, que tengan un buen perfil, pues no van a buscar cualquier satanás, pues no creo que tengan tan mala. Es que la sábana es tan grande, la de tercera edad, los que tienen problemas a la vista, como yo, por ejemplo, pueden marcar a cualquiera. Nosotros no. Oye, será muy extremista decir que aquellas personas que no votan se saque una ley para que tengan alguna sanción de no tener beneficios Podría ser, fiscales? esto depende de los legisladores. Pues. Yo creo que tiene Que que, no tengan llegar, ningún tipo de beneficio tiene que fiscal a aquellas volver- personas que no votan. tiene que volver a mi juicio el voto obligatorio. Así es, yo me juego más por ese Sí. lado. Ya, nos vamos, Javierito. Muchas gracias por mantenernos en el aire y a través de Facebook Live. Lo veremos el próximo sábado entonces con algún otro invitado. Pareciera ser que viene Alejandro Smith y será bienvenido como candidato a Le Corea. gusta a usted que venga Alejandro Smith. Ha venido dos veces. Le gusta. Ha venido 2 veces. Por eso, esta sería la tercera. Chao, chao. 3 veces. 3 veces. No, ni he conversado con ellos, pero porque anda por todos lados. Hay una persona que quiere venir también que